Para completar el módulo de vesícula nos toca lo maligno, ¿no? Y recién decirles de que somos muy buenos para diagnosticar un montón de patologías benignas, también no somos para lo maligno, pero aquí la parte triste pasa por el paciente. Es la lesión más común que hay en el árbol biliar y es la quinta neoplasia maligna más frecuente de todo el tracto gastrointestinal. Lamentablemente el diagnóstico es súper incidental. A casi ningún paciente se le diagnostica por síntomas iniciales y cuando el paciente viene para la ecografía, el paciente ya tiene enfermedad avanzada prácticamente incurable. Las mujeres le ganan a los hombres 3-1 y se sospecha aquí que el factor más importante tiene que ver con la litiasis, que recién les mostraba, es 2 veces más frecuente en la mujer que en el varón. El 90% de los casos se va a dar en una población que supera los 50 años con un promedio de 72 años y miren esta sobrevida. De cada 100 pacientes que ustedes vean y diagnostiquen cáncer de vesícula, tan solo 5 van a estar vivos a los 5 años. Y luego les voy a mostrar quiénes son esos 5 que están vivos. Bueno, ¿cuál es la fisiopatogenia? Se ha avanzado mucho en el estudio del cáncer. Todavía seguimos investigando curas, fisiopatogenias, pero casi todos los carcinomas que hay en el organismo, y especialmente los más agresivos, tienen un factor vinculante común: irritación crónica, sea la que sea, HPV en el cáncer del útero, alcohol en el estómago, lo que quieran. Hay factor de irritación crónica que va a desencadenar metaplasia, displasia y carcinoma. Eso en términos generales lo comparten las patologías malignas de nuestro organismo. Y en el caso puntual de la vesícula, como les decía recién, hay uno que es puntualmente el más importante: un cálculo de vesícula. Un cálculo dentro de la vesícula biliar toca las paredes de la vesícula y la inflama durante años, se genera fibrosis, la fibrosis luego desencadena una metaplasia, displasia y carcinoma. Por lo tanto, un paciente que tiene cálculos de la vesícula tiene un riesgo extremadamente mayor a lo que no lo tiene de desarrollar carcinoma vesicular. Por supuesto que hay un montón de otros factores. Cualquier alteración que genere una alteración en el flujo del líquido biliar, en la vía biliar extrahepática, va también a ocasionar un factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente que tiene colangitis esclerosante, un paciente que tiene una malformación, un quiste del colédoco, el líquido biliar no transcurre normalmente y ese líquido biliar va a irritar las paredes de la vía biliar y va a desencadenar con el tiempo, o puede desencadenar un carcinoma de vía biliar o un carcinoma de vesícula biliar. Hay algunos países como Bolivia, México, Israel, India, Japón y Chile que tienen una incidencia mayor que el resto de la población, pero yo les digo que en el norte nuestro, en mi Tucumán y en el norte de Argentina, la incidencia de esta patología no es para nada despreciable. ¿Dónde nace el cáncer de vesícula? Exactamente en este lugar, en el epitelio de la vesícula biliar. Por eso, en la gran mayoría de los casos, son adenocarcinomas moderada a mal diferenciados. En el 60% de los casos, el cáncer de vesícula nace en el fondo, el 30% lo hace en el cuerpo y tan solo el 10% lo hace a nivel del paciente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros los radiólogos cuando tenemos un paciente con cáncer de vesícula? Tenemos que evaluar 2 apartados distintos para luego llegar a una conclusión. Primero, evaluar el tumor y luego vamos a evaluar la extensión del tumor. Cuando evaluamos al tumor, los radiólogos debemos reconocer que el cáncer de vesícula puede presentarse de 3 maneras distintas. No es como el cáncer de colon que se presenta de una determinada manera en tomografía computada. Este tumor puede demostrar 3 caras. La más común de todas es esta: un gigantesco tumor que reemplaza a la vesícula biliar. Cuando nosotros vamos, encontramos un tumor que directamente le invadió en forma completa y no tenemos registro de la vesícula biliar. Esto sucede en el 40 al 60% de los casos. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo un estudio en el que ustedes quieran pensar y encuentro un paciente con una masa gigantesca en el lecho vesicular, lo primero que tengo que preguntarle al paciente es que si está colecistectomizado o no. Si el paciente me dice que no está colecistectomizado,
el principal diagnóstico es cáncer de vesícula. Ahora, si el paciente está colecistectomizado, hay tumores hepáticos que pueden llegar al lecho vesicular y hay otros diagnósticos diferenciales a considerar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Exactamente lo que estaba reportando recién. Una gigantesca masa lesional sólida que reemplaza al líquido normal de la vesícula biliar. Y muchas veces lo único que le quedó de vesícula biliar, un cálculo. Fíjense aquí la litiasis con la sombra acústica posterior y un tremendo o gigantesco cálculo. Fíjense la seguridad diagnóstica de la ecografía, un 80% de seguridad para diagnosticar este tipo de afección. Con tomografía computada siempre es más fácil. Vamos a ver una lesión fundamentalmente mal definida que ocupa todo el lecho vesicular y de muy baja densidad. ¿Y saben por qué tiene tan baja densidad? Porque este tumor comparte las mismas características histopatológicas que un carcinoma de vía biliar y que un carcinoma pancreático, estroma de fibrosis. Y la fibrosis tiende a tener una menor densidad. Miren aquí, semejante tumor de vesícula gigantesco. Miren acá con la tomografía computada se puede ver mejor la masa predominantemente hipodensa porque ese estroma fibroso no capta tanto contraste y el único reseña que tiene este paciente de su vesícula. Un cálculo estable en el bacinete y muy probablemente su factor de riesgo y condicionante del carcinoma vesicular. En resonancia magnética, como todos los tumores tienen mucha vascularización, en el 95% de los tumores malignos tienen baja señal de intensidad en T1 y alta en T2. En T1 los líquidos son oscuros, en T2 los líquidos son blancos. Al estar muy vascularizados se presentan oscuros en T1 y blancos en T2. Y fíjense cómo la resonancia permite mostrar perfectamente bien un cálculo hipointenso en T1 y hipointenso en T2, una litiasis de tipo polistérico. Bueno, noten este paciente. Cálculo, muchos cálculos dentro de una vesícula, gigantesco tumor que está reemplazando en forma completa la vesícula biliar, pero esto se los muestro para que ustedes puedan reconocer cuál es el patrón de realce que tiene el cáncer de vesícula. Siempre nos enseñan en la residencia. La fibrosis generalmente tiene baja señal de intensidad y la fibrosis cambia en forma lenta, progresiva y gradual. Y eso pasa en cualquier cosa que tengamos en el organismo. Y por lo tanto, el cáncer de vesícula constituido por un estroma fibroso va a tener esa forma o ese patrón de presentación. Fase arterial, portal y tardía. Miren ustedes cómo el tumor va captando en forma tan lenta. Y si no les resulta tan evidente, comparen la fase más temprana con la última y van a notar que en la última la lesión parece más chica. Pero no es que sea más chica, la lesión fue captando, el estroma fibroso fue captando en forma progresiva y lenta. Ese patrón de presentación es exclusivo, cáncer de vesícula, vía biliar y páncreas. Este es el segundo patrón de presentación más común que tiene el cáncer de vesícula, y que es el engrosamiento parietal, general o segmentario de la vesícula biliar. Lamentablemente es el de más difícil diagnóstico y donde la lista de diagnósticos diferenciales es extremadamente larga, porque incluye procesos inflamatorios como los que vimos en la presentación anterior. Bueno, ¿qué claves hay que tener desde el punto de vista diagnóstico? 3. El engrosamiento es asimétrico y debe ser mayor a 1 centímetro de longitud o de espesor y podrá ser focal o segmentario. Miren esta ecografía, este engrosamiento parietal, segmentario, asimétrico, o lo mismo que sucede aquí, en el fondo de la vesícula biliar. ¿Se acuerdan el lugar más frecuente de carcinoma vesicular? Un engrosamiento focal, asimétrico, con realce, generando básicamente un signo del corazón de la manzana como si fuera un cáncer de colon. Casi que no hay diferencia en su apariencia imagenológica. Miren este otro paciente, una vesícula distendida. No se olviden, los cánceres de vesícula cuando toman el bacinete pueden generar una colecistitis aguda. Casos raros, pero existen. Y miren la resonancia magnética como nos muestra perfectamente bien el engrosamiento parietal asimétrico, irregular, la retención de elementos producto de la alteración del flujo biliar que ahora tiene que pasar por este pequeño canal y el realce lento, progresivo y
está generando un engrosamiento asimétrico. Y el patrón de realce es el mismo, no importa que el aspecto imagenológico sea diferente. Fíjense aquí, cuando le administramos contraste, estas son secuencias T1 con supresión grasa, cómo el tumor va captando en forma progresiva, y ustedes van a notar que mientras más tardía es la fase, el tumor se va poniendo más blanco debido a que le damos tiempo a su fibrosis para que capte el contraste que le hemos administrado. Y este sería la variante menos común de todas, pero lo que yo más quisiera que tenga el paciente si tiene que tener un cáncer de vesícula: la forma de una masa polipoidea de crecimiento intraluminal. ¿Y por qué? Si bien es el menos común de todos, en general este tipo de cáncer de vesícula es muy bien diferenciado y en general solamente está confinado a la mucosa o a la muscular, y por lo tanto, si nosotros lo diagnosticamos y se lo trata de forma adecuada, estos son los pacientes que tienen un buen pronóstico. Cuando hacemos las imágenes, muchas veces nosotros no vamos a poder distinguir un pólipo benigno grande de un pólipo benigno y de un pólipo maligno. Pero hay un dato muy importante: cuando supera el centímetro, cirugía y se acabó la historia. Perdón, se acabó la historia. Acá tenemos una gran masa polipoidea de crecimiento endoluminal a nivel fúndico, y miren en la tomografía computada cómo esa lesión captaba intensamente la sustancia de contraste. Otro paciente derivado con una ecografía con una gran masa polipoidea intraluminal, y miren cómo la tomografía computada nos permite demostrar claramente que es endoluminal y que no hay afección extravesicular. Y hay que ser muy cuidadoso, porque lo mismo que lo que sucede en el cáncer de vesícula, perdón, en el cáncer de vejiga urinaria, hay un factor de riesgo, hay un patógeno que está afectando a todo un mismo epitelio. Y por lo tanto el paciente no tiene solamente derecho a tener solamente un cáncer que hay del que tiene, puede tener más. Y por lo tanto nuestra obligación es evaluar detenidamente toda la mucosa. Fíjense, este paciente con una gran masa polipoidea, que debería ser inicialmente diagnosticada con una ecografía, cómo pueden notar la presencia de una segunda formación lesional también maligna, dependiente del fondo de la vesícula. Bueno, acá con resonancia magnética, fíjense cómo las lesiones polipoideas pueden también mostrar realce, y aquí la difusión puede colaborarnos un poquito, porque hay trabajos que demuestran que mientras más negra se ponga el pólipo en el mapa ADC, más maligna es la lesión. Incluso hay algunos reportes que dicen: con el mapa ADC yo puedo diferenciar un pólipo benigno y un pólipo maligno. Son reportes, yo les puedo hablar de mi experiencia, que no he conseguido para nada los mismos resultados, y en mi experiencia personal y lo que he conversado con otros colegas, comparten también la misma experiencia, y no creemos que la difusión pueda ser una herramienta que nos permita diferenciar pólipos benignos de malignos. Sí puede ayudarnos para determinar el grado de diferenciación, o sea, tumores muy mal diferenciados van a tener mapa de ser mucho más oscuros que los no tan diferenciados, pero como todo, es solamente una herramienta más. Así está, y finalizó nuestra primera función: diagnosticarlo al tumor. Y ahora lo segundo, casi lo más importante: determinar la extensión del tumor. Porque cuando yo determino la extensión del tumor, estoy determinando qué tratamiento hay que hacerle, estoy teniendo una idea de qué sobrevida va a tener el paciente y cuál va a ser su mortalidad. Y para evaluar el tumor, nosotros vamos a tener que evaluar estos 4 ítems que dice ahí. El primero de todos, que es la diseminación directa. Nosotros los radiólogos, o al menos yo, estoy chipeado con que todos los tumores malignos le voy a buscar metástasis al pulmón, al cerebro, al hígado. El cáncer de vesícula, me dijo, yo no hago eso. A mí no me gusta ir por el terreno vascular, a mí me encanta diseminar en forma directa. El cáncer de vesícula, su principal compromiso es hacerlo en forma directa, no en forma sistémica. ¿Y por qué? Porque hay factores, y esos factores están enumerados ahí. La vesícula biliar no tiene muscularis ni submucosa. Segundo, tiene una capa de músculo que es muy delgada. Donde se inserta la vesícula en el hígado no tiene sedosa. Y como si todo eso fuera poco,
el tejido conectivo que tiene la pared de la vesícula biliar ingresa como una autopista de 15 carriles y se comunica y se relaciona con el tejido conectivo del hígado. Y es por eso que cualquier célula metastásica va a preferir irse de forma directa al hígado que tomar la circulación general. Por lo tanto, en la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, y como estuvimos viendo hasta ahora, el cáncer de vesícula se acompaña de una diseminación e infiltración en forma directa al hígado. La tomografía, la resonancia magnética son métodos muy buenos para demostrar este compromiso. Se imaginan que las opciones terapéuticas de estos pacientes son extremadamente limitadas. Hay trabajos que muestran que la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 100% para determinar invasión hepática. Yo creo que ustedes pueden compartir un poco conmigo que en la medicina no existe el 100%, pero le podemos dejar como un 99,9%. Es un método muy sensible para determinar la invasión al parénquima hepático. Y al cáncer de vesícula también le gusta irse hacia órganos que están muy cerca. Las segundas estructuras con las que más frecuentemente puede invadir en forma directa el cáncer de vesícula es el duodeno o el colon. Fíjense aquí, hay una masa muy grande ocupando la vesícula biliar. No existe la vesícula biliar. Acá está el antro gástrico, aquí viene el duodeno y el duodeno está totalmente infiltrado por la masa. Fíjense aquí en el corte, en la reconstrucción sagital, cómo el tumor gigantesco señalado con la flecha celeste está invadiendo en forma directa al duodeno. Y en este paciente con un tremendo o gigantesco cáncer de vesícula biliar nos llamaba la atención aire. Y ese aire puede ser generado porque el mismo tumor lo está generando por necrosis tumoral, o puede ser porque ese tumor se sobreinfectó, o puede ser porque ese tumor hizo una comunicación fistulosa hacia algo que tiene aire. Y algo que tiene aire es el tracto gastrointestinal, duodeno o colon. Entonces nosotros cuando revisamos la tomografía computada pudimos ver claramente la invasión del duodeno, pero en la reconstrucción coronal como el tumor también invadía en forma directa el ángulo hepático del colon y había una comunicación fistulosa y era responsable del aire que había dentro de la lesión. Los tumores malignos de vesícula que nacen en el bacinete también, además de irse hacia los órganos vecinos que estábamos viendo, puede llevar el camino de tomar el conducto cístico, infiltrar el ligamento gastrohepático y en el ligamento gastrohepático pasa la vía biliar extrahepática y por lo tanto nosotros vamos a poder demostrar con nuestros métodos la dilatación de la vía biliar como consecuencia de la infiltración directa del tumor a la vía biliar extrahepática. La reso es muy buena para determinar dilatación, aunque su sensibilidad cae al 70% para demostrar eficientemente la infiltración del tumor hacia la vía biliar. Pero si yo tengo un paciente con un gigantesco tumor de vesícula y la veo la vía biliar dilatada, tengo que entender que hay infiltración informada. Fíjense aquí un caso peor aún, más extenso, mucho más grande, tenemos infiltrando básicamente el carrefour biliar, limitando las opciones terapéuticas básicamente de sostén a estos pacientes. La diseminación linfática es la segunda vía que más le gusta al cáncer de vesícula. Tiene una muy alta prevalencia. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de vesícula, 5 de cada 10 pacientes ya tienen invasión por vía linfática. Y eso, por supuesto, decae la sobrevida y aumenta la mortalidad de los pacientes. Puede afectar a ganglios lineares, regionales o los retroperitoneales. Cuando afecta a los ganglios retroperitoneales ya se considera enfermedad metastásica. Cuidado con el cáncer de vesícula. Da muchos ganglios linfáticos y muchas veces yo vi diagnósticos de pacientes con carcinoma pancreático, pero en realidad eran conglomerados de ganglios linfáticos peripancreáticos secundarios con tumor de vesícula. Bueno, los ganglios linfáticos ya saben, compartimos los problemas en otras áreas, ¿no? Generalmente demuestran un aumento del volumen, es nuestro principal argumento para decir que ese ganglio linfático es secundario, pero uno se cansa de ver ganglios de 5 milímetros con claras características de malignidad. Aquí tienen la resonancia, un paciente con un tumor muy grande de bacinete vesicular biliar y ganglios linfáticos muy grandes, con una interesante
densidad en el mapa de ese mostrando su alto componente celular. Fíjense cuán útil a veces puede ser la difusión para demostrar con claridad la presencia de las lesiones secundarias, ya sea en el hilo hepático o en situación peripancreática. Y a contrario de lo que sucede con otros tumores, la tercera vía que más le gusta al cáncer de vesícula para diseminar es la vía hematógena. Y a donde más comúnmente lo hace es al hígado. Fíjense, acá tenemos un paciente con un cáncer de vesícula y distante al cáncer de vesícula, una gran masa lesionada en el domo hepático con claras características de malignidad, igual que en este paciente con resonancia magnética, una lesión expansiva con una lesión secundaria subcapsular. Si hay residentes acá, sus maestros le deben haber enseñado hasta el hartazgo de que el colangiocarcinoma intrahepático genera una retracción de la cápsula. Pero este ejemplo es muy bonito para mostrarles de que no es exclusivo de un colangiocarcinoma intrahepático. Muchas lesiones malignas de localización subcapsular pueden generar esta depresión de la cápsula que no es exclusiva de ese tumor. Bueno, miren, aquí hay un paciente con un gran engrosamiento parietal difuso, como dijimos al comienzo, y miren las innumerables metástasis distribuidas por ambos lóbulos hepáticos. El PET, como bien saben, es una excelente herramienta para demostrar este tipo de lesiones secundarias, pero en el cáncer de vesícula juega un rol muy limitado, debido a que en la gran mayoría de los pacientes que diagnosticamos tienen enfermedad avanzada, tienen metástasis claramente evidentes y lesiones que son inconfundibles y por lo tanto la gran mayoría de las veces no hace falta recurrir a un estudio de PET para evaluar si las lesiones hepáticas son secundarias o no. Y por último, en tumores muy avanzados, revisen bien el peritoneo. ¿Por qué? Porque el cáncer de vesícula por vía hematógena también puede llegar al peritoneo. Miren esto, gigantesca masa lesional. Yo no hice una selección de mis casos más impresionantes. Yo solamente seleccioné los casos que vemos todos los días. O sea, lo que están viendo ahí es lo que nos pasa todos los días con el cáncer de vesícula. Noten ustedes los pequeños nódulos peritoneales. ¿Sí? En esta resonancia magnética podemos ver el tumor de vesícula y miren todos los nódulos peritoneos. ¿Para qué sirve diagnosticar correctamente, identificar los patrones y determinar la extensión? Me sirve mucho, porque yo lo llevo a esto, el TNM. Este es uno de mis libros preferidos, que yo creo que ningún radiólogo puede dejar de tener en su práctica diaria, si ustedes me permiten que se lo diga así, que es el manual del octavo comité del cáncer. Con ese manual nosotros sabemos qué tenemos que informar. Y si nosotros seguimos lo que el TNM pide, le estamos dando al oncólogo, al cirujano, la información que necesita. Y además de eso, cuando yo tengo un paciente donde tuve la suerte de hacer el diagnóstico correcto y estatificarlo en forma adecuada, tengo el álbum de fotos de lo que se le viene al paciente. ¿Por qué? Porque yo voy a poder decir si ese paciente, en base al TNM, tiene un estadio 1, 2, 3 y 4. Y cada estadio tiene sobrevida, tratamiento y mortalidad distinto. Y por lo tanto, con una simple tomografía, yo tengo el álbum de fotos de lo que se le viene al paciente. Fíjense toda la información con la que contamos los radiólogos, no solamente hacemos diagnóstico. Y ahí está. Miren estas curvas. Miren cómo a medida que el estadiaje va cayendo, el paciente tiene una sobrevida que se va viniendo al piso. Para que ustedes tengan una idea, la gran mayoría de los pacientes los diagnosticamos en estadio 3 en adelante en el cáncer de vesícula. Es excepcional encontrar pacientes con estadio 0. ¿Cuáles son esos pacientes? Son los pacientes que ustedes saben, se operan miles de vesículas por cálculos por dedo. Los llevan a anatomopatólogo, colecistitis crónica, foco de carcinoma in situ. Ese paciente se salvó de casualidad. Esos son los carcinomas que se diagnostican en forma temprana. En forma general, la sobrevida que tienen estos pacientes cuando llegan a ser sometidos a cirugía es tan solo del 13%. Y esa cifra cae más aún si estos pacientes no pueden ser operados, que es lo que normalmente pasa. Y eso se debe a que los pacientes con cáncer de vesícula tienen una muy alta tasa de recidiva lesional. Esta foto que tienen ahí es de un cirujano de Johns Hopkins. Este hombre
hizo un trabajo en 1900, comienzo de 1900, y juntó más de 800 casos de cáncer de vesícula. Y llegó a una conclusión. Este hombre dijo, cuando uno hace el diagnóstico de cáncer de vesícula de manera clínica, no deberíamos operarlo porque la sobrevida es muy baja. Lamentablemente, al igual de lo que pasa con el cáncer de páncreas y el cáncer de vía biliar, y en términos generales, en estos aspectos la medicina no ha evolucionado todo lo que necesita para poder mejorar la sobrevida de los pacientes. Y probablemente para mejorar la sobrevida de los pacientes no vamos a necesitar ni de mejores tomógrafos, ni de mejores resonadores, ni de cirujanos que operen mejor todavía. Vamos a necesitar detectarlo más tempranamente. Y hoy no tenemos muchas herramientas, pero tenemos un aliado fundamental, las miles de millones de ecografías que hacemos a diario. Por lo tanto, yo les sugiero y los animo ampliamente a que cuando están con sus ecógrafos todos los días, muy pequeñas alteraciones en la pared de las vesículas, las sobreestimen, porque en esos casos ustedes pueden estar previniendo en forma temprana un carcinoma vesícular. Por lo tanto, el cáncer de vesícula es un tumor altamente agresivo, generalmente diagnosticado en estadio tardío. La detección temprana, ya sea clínica o radiológica, sigue siendo problemática. Y nosotros, los radiólogos, tenemos que evaluar bien la vesícula biliar entre pequeños hallazgos para poder determinar pequeños factores de riesgo que puedan determinar a futuro un cáncer de vesícula. Por último, les dejo la mejor foto de todas. ¿Sí? Esta es una fotografía de Tucumán, ¿sí? Uno de los lugares más lindos del mundo. Está tomada en un cerro que se llama Cerro San Javier, donde está el tercer Cristo más grande del mundo. Allí están las avenidas principales, las luces, como todas ciudades, cuando uno las ve de noche y de arriba, parecen lindas y parece que la gente viviera en paz. Pero esta foto se destaca porque acá está algo que se llama luna. Y esta luna le andan poniendo banderas norteamericanas, rusas, chinas, japonesas, pero hay una